Estoy muy alergizado, pero bien, ya. Sí, aquí me voy a quejar. No, no saco nada con quejarme, no se me va a quitar la alergia con eso. Llevo, no sé, como 50 años con alergia, ahora a esta altura me voy a quejar. Oh, qué terrible, me dura de septiembre hasta marzo. Esto no es que me falte falopia ni nada de eso, ¿ah? Es simplemente alergia, no vayan a pensar mal. Hoy día vamos a terminar, si les parece, la primera unidad. Vamos a cerrarla y vamos a cerrarla haciendo los ejercicios que les di la PEP. Vamos a empezar entonces la segunda y la última unidad para avanzar rápido en este cuento. ¿Sí? ¿Les parece? Así que partamos al tiro con... Ups, tengo un problema de nuevo con esta cuestión de la cámara. Espérense un poquitito que tengo que conectar la cámara. No sé por qué no se quiere... Ahí se ve conectado. ¿Me escuchan? Porque se dice que se cambió el micrófono. Sí, se escucha, profe. Ya, perfecto. Entonces vamos entonces a acá. Lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es la primera prueba, la primera parte de la prueba. ¿Se acuerdan? Estos dos puntos que me indican los extremos de una línea, así que voy a resolverlo tal como lo habíamos visto siempre, y va a ser nuestra primera y última tarea. Lo primero que hago para estos casos siempre es ubicar de alguna manera un sistema de coordenadas. En este caso, lo que hago siempre, me apoyo directamente en un borde y trazo una línea. Me apoyo en el borde opuesto, porque voy a pensar siempre que esta esquina está a 90 grados, por lo tanto voy a trabajar con eso en 90 grados, me apoyo aquí, y apoyándome aquí, trazo mi sistema de coordenadas inicial. Nuevamente me apoyo aquí abajo, porque esto en términos generales todavía no se nota la validez, en lo valioso que es, pero ya se va a notar. Trazo esto. Ups, ahí está. Ya, y tengo mi sistema de coordenadas. Entonces lo que hago yo es ubicar el punto. El punto que yo necesito ubicar es el 50, 18, 20, por ejemplo. Así que marco los 50. Ahí está marcado. Apenas se nota. 18 hacia abajo. Aquí está. Tampoco se nota mucho. Y 20 hacia arriba. Este es el primer punto A. Para que el primer punto A funcione, voy a trazar entonces las líneas que indican dónde está este primer punto. Estas líneas lo único que están haciendo es repetir algo que yo les he dicho muchas veces y que, fíjense, alguno de ustedes en la PEP no lo contestó adecuadamente, que es que un punto tiene una sola posición en el espacio. Si en la vista principal está a esta altura, en el perfil está a la otra altura. Si en la planta está a esta distancia del borde de la pared, no, de donde quiera, acá debe estar a la misma distancia. Entonces hago esto. Me apoyo acá arriba ahora. Y trazo. Me apoyo acá arriba. Lo único que demora es el cuidado que hay que tener para ubicar adecuadamente el punto. Y ahí está. A prima, a segunda, a tercera. Entonces ahora, ya tengo eso listo, voy con el segundo punto que es 12, 15, 39. 12. Aquí. 15. Acá. 39. Acá arriba.
Y lo mismo. Me apoyo correctamente acá, lo mejor que puedo. Y trazo. Me apoyo acá, lo mejor que puedo. Y trazo. Me apoyo aquí arriba. Y trazo. Acá arriba. Y trazo. Tengo entonces el punto B. Ahora con un lápiz de otro grosor. No lo encuentro aquí. Ahí está. Voy a trazar la línea. De A a B. Esta es la línea de A a B. A', B', por ejemplo. De A a B. Esta es la línea AB de A segunda, AB segunda. Y esta es la línea AB, A tercera, B tercera. Estas entonces son las tres líneas. Y ya con esto, por ejemplo, podría determinar el rumbo. De hecho, es lo que voy a hacer ahora. En este caso, el rumbo está marcado acá. Me apoyo en el punto 0, veo que la línea coincide acá y proyecto. Apoyando en el punto 0, que la línea coincida con el horizonte y me marca... No, acá arriba, ahí. Ahí estamos bien. Y me marca 86. 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 86. Así que aquí abajo puedo escribir con total tranquilidad rumbo 86 grados noreste. El norte y hacia el este. Noreste. Esa, la primera pregunta respondida. Luego de eso, entonces, voy a construir sistemas para determinar la longitud verdadera. Me apoyo acá. Y estoy estableciendo entonces que la línea queda exactamente igual, porque voy a construir una línea paralela moviéndome así. Construyo una línea paralela acá. Y construyo inmediatamente, sin moverme, las perpendiculares. Las ventajas de saber usar adecuadamente las reglas de Cartabor. Tengo entonces el plano auxiliar y las líneas perpendiculares de forma inmediata. Voy a buscar la altura. Esta altura era 20 milímetros. Marco los 20 milímetros acá. Esta altura era 39 milímetros. Marco los 39 milímetros desde acá. Y ahora lo único que tengo que hacer es trazar. Y esta es la línea en longitud verdadera. Voy a escribirle aquí longitud verdadera para mostrar dónde la obtuve y voy a medirla. Aquí me marca 43 milímetros. Entonces, longitud verdadera, 43 milímetros. Tal cual. ¿Qué me falta ahora? Lo único, el ángulo. El ángulo se mide en el plano auxiliar cuando está en longitud verdadera respecto del horizonte. Entonces, me apoyo aquí.
porque voy a trasladar una línea paralela. Verifico que esté a la correcta. Correcto. Y con el goniómetro o medidor de ángulos voy a marcar el ángulo que tiene esto. De A sube hacia B, un ángulo positivo, y en este caso es 10, 20, voy a proyectar un poquito más para verla bien. El ángulo ahora es 26. Y escribo entonces ángulo 26 grados. Listo. Esta es la pregunta 1. Esta hojita que tengo aquí, yo le pondría un 5, 5, 6. Entonces mi nombre es Cedi Gacitúa. Y listo. La pregunta 1 está respondida y esto es lo que debería ser entregado como respuesta. ¿Ok? ¿Estamos, cierto? ¿Alguna duda? Ustedes ya la tuvieron bien, la mayoría de ustedes, así que no hay problema en eso. La segunda pregunta de la PEP era esta, ¿cierto? Sí, era esa, profe. Ya, esta es la figura. Y yo lo que tengo que hacer entonces es construir o dibujar las tres vistas de este objeto. Entonces, lo que yo tengo que hacer siempre para estos casos es visualizar primero en qué sistema de coordenadas estoy, en qué sistema estoy de dibujo. El ISOE es el que usamos nosotros, así que el ISOE siempre esto es el frente. Esto, fíjese, yo lo veo así. Entonces se nota inmediatamente que estoy mirando de frente. Con la mano izquierda apunto acá y veo que este es el perfil izquierdo. Por lo tanto, lo único que queda arriba es la planta. Así que frente, perfil izquierdo, planta. Y construir, fíjense. Construyo primero una cajita que tenga 70 de alto, 60 de ancho y 25 de espesor. Esa cajita la dibujo, porque esta es la que me va a posicionar la pieza en el sistema. Para este caso, hago lo mismo. Con una hojita, trazo un sistema. Pero fíjense, no voy a trazar un sistema de coordenadas, sino que voy a partir a cierta distancia del borde superior, trazando el borde superior de la pieza. Acá. Listo. Eso es. Muy delgadamente, muy delicadamente, hago eso. Y luego, a cierta distancia también, esto tiene un valor estético, no es un valor técnico, así que se vea bien nomás. Trazo entonces este sistema acá. Voy a extenderlo un poco más. Y tengo acá mi sistema. Partir. Veo entonces que el ancho es 60. Marco el ancho. 60. Le voy a dar una separación de 20. Separo aquí entonces 20 milímetros. Y luego tengo 25 milímetros. 10, 20, 25. Y tengo acá el sistema. La altura es 70. Marco los 70. La misma separación de 20 y los 25. Tengo todos los puntos de este sistema. Así que trazo. Yo voy a trazarlo así, simplemente. Marco esto, me apoyo bien, arriba. Trazo. Marco el punto bien. Trazo. Lo primero entonces siempre es ubicar en el sistema las tres vistas. La posición de las tres vistas y la posición que tienen entre sí, las distancias que tienen entre sí. Tengo esto, voy a... Esto. Eso.
Y eso, fíjese, 70 por 60, 70 por 25, 60 por 25. Entonces aquí tengo la oposición de las piezas. Para facilitar mi dibujo, porque, bueno, todavía en este caso es fácil, pero en otros es más complicado, voy a trazar la diagonal. La diagonal va a ser desde el punto base, desde el punto de la vista principal. Y tiene que coincidir. Y coincide. ¿Te fijan? Ya tengo. Entonces voy viendo la figura. Tengo 20 y 20. No sé qué distancia hay aquí, pero como tiene 60, 20 y 20 son 40, esto tiene que tener 20 también. Tengo 15 de alto, 15 de aquí y 15 acá. Entonces esas son las dimensiones que yo voy a posicionar en el objeto. Acá, por ejemplo, tengo de arriba hacia abajo 15, marco los 15, de abajo hacia arriba 15, marco los 15 y 15 más. Y tengo esto. ¿Ok? Y sería, y aquí al lado tengo 20 y tengo 20. Con esto puedo construir todo mi objeto. Todo. Me apoyo acá, por ejemplo, y nuevamente lo que estoy haciendo con esto es respetando la regla básica que hemos visto siempre. Un punto tiene una sola posición en el espacio, por lo tanto, si está a 20 milímetros del borde, abajo va a estar a 20 milímetros del borde. Si está a 20 milímetros del borde aquí, abajo está a 20 milímetros del borde. Lo mismo acá, hasta 15. Me apoyo aquí. Trazo acá. Me apoyo acá. Y me apoyo acá. Ya tengo toda la figura trazada. ¿Qué es lo que voy ahora? Con un lápiz de otro grosor, voy a trazar los puntos fundamentales. Fíjese una cosa. Una cosa fundamental es que la vista inicial es todo esto. Esto está justo pegado al frente, así que esto es lo que voy a dibujar. Hasta acá. Esta parte todavía no la veo. Esto. Trazo eso. Ese es el punto abajo. Hasta acá. Aquí. Acá. Y esto, perdón, de aquí a acá, en diagonal. Así que dibujo esto en diagonal. Entendiendo el dibujo, entonces, veo que esto de frente se va a ver siempre como un rectángulo. Así. Se va a ver de frente así. No se ve la diagonal. Así que esto lo dibujo como un rectángulo. Y tengo la vista principal dibujada. Abajo es mucho más simple. Tengo esto. Esto. Y la vista inferior se ve así. Esta separación y esta separación. Fíjese que esto que está en diagonal, lo vamos a dibujar diagonal acá. Aquí se ve rectangular y aquí también se ve rectangular. Por lo tanto, el dibujo de acá es así de simple.
dibujamos esto. Esta arista la dibujo acá. Porque esta arista y estas aristas se ven aquí y esta aquí. Todo este plano queda dibujado como una sola línea, porque se ve justo de frente. Y esto acá. Entonces, esta figura dibujada en sus tres vistas queda así. Después de eso, entonces, lo único que tengo que hacer es ponerle mi nombre. Y estamos listos. Esta es la respuesta a la pregunta 2 de la PET, que la mayoría de ustedes también la respondió bastante bien, así que no hay problema en eso. ¿Alguna duda? ¿No? No. No, profe. Con esto entonces cerramos, fíjese, la primera gran etapa de nuestro programa de dibujo. Así, vamos a partir con una cosa. Ustedes se fijaron en esto. Les voy a comentar algo. Esto es un dibujo, es un monito. ¿Ya? No es un plano. Parece que esto se está viendo como en perspectiva, pero esto es un dibujo. ¿Ya? Las perspectivas son unas cosas bastante más complejas, más complicadas, para decirlo de alguna forma, en dibujo técnico. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender ahora es cómo trabaja el dibujo técnico en su perspectiva. El dibujo de perspectiva tiene la finalidad de mostrar el objeto tal como debiera verse para darle mayor información a la persona. Hay distintos tipos de perspectivas, muchas perspectivas, ¿ya? La mayoría de ellas son de perspectivas de tipo artístico, que a nosotros no nos sirven, vamos a ver por qué. Hay otras que son perspectivas técnicas, pero son de mucha mayor complejidad, y hay una que vamos a ocupar nosotros, que es la que se ocupa normalmente en dibujo técnico, que es la que vamos a identificar con mayor fuerza. ¿Ok? Así que vamos a hablar de perspectivas aquí. ¿Estamos, chiquillos? ¿Se ve esto, jóvenes, damas y caballeros? Sí, profe. Ya. Perspectiva. ¿Ok? Esto es la base de lo que vamos a seguir viendo. Perspectiva y normalización es el último punto de dibujo técnico, así que con eso estamos trabajando. Entonces, perspectiva es esto. Tenemos una perspectiva, por ejemplo, cónica o de visión real, que está aquí. Fíjense que esta es una imagen de perspectiva cónica, ¿eh? Se usa mucho en la fotografía, en términos generales, porque da una sensación de profundidad, de altura, etcétera, lo que sea. Es una perspectiva cónica o de visión real. Es un sistema, la perspectiva cónica, de representación gráfico basado en la proyección de un cuerpo tridimensional sobre un plano, auxiliándose de rectas proyectantes que pasan por un punto de visión. Si se fijan bien, bastante compleja la definición, pero es básicamente esto. Tenemos el objeto acá, este objeto, y yo lo estoy viendo desde acá. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí, lo dibujo en este plano. Yo veo entonces que esta línea que llega hasta acá, atraviesa el plano en este punto. Esta línea que llega hasta acá, atraviesa el plano en este punto. Entonces, estos son los puntos que yo debo dibujar en el plano. Lo mismo pasa con todos los otros puntos de este plano. Yo los tengo que dibujar y los veo cuál es su proyección. Entonces, la perspectiva cónica tiene ese sentido. El resultado se aproxima a la visión obtenida por el ojo humano si estuviera situado en ese punto, si estuviéramos acá mirando. Es cónica, porque es la proyección de la recta proyectante en forma de cono. Ya esto, si te fijan bien, vamos formando un cono. Por eso se llama perspectiva cónica. Para entender la perspectiva cónica debemos conocer los siguientes conceptos. Primero, punto de fuga, o puntos de fuga, dependiendo. El punto es el punto al cual convergen las rectas proyectadas. De aquí proyectamos hacia allá. Ya, yo lo estoy viendo. Este es mi horizonte. El horizonte siempre está a la altura de los ojos de las personas. Por una definición empírica, por decirlo de alguna forma, que la gente ve eso, ve que está a esa altura. El horizonte siempre lo vamos a ver a nuestra altura. Somos chiquititos, lo vemos más bajo, somos más altos, lo vemos más arriba. ¿Ya? También está el punto de vista del observador, del cual se observa la escena objeto. Son los puntos de vista. De aquí estoy mirando.
Y la línea de horizonte, entonces, que está a la altura de los ojos, que representa la altura del horizonte, y los ojos del observador mediante una línea horizontal. Entonces, dependiendo de la altura de este objeto, estará visto desde arriba. Por ejemplo, esto está visto desde arriba, porque yo miro hacia abajo, da la impresión que estoy mirando hacia abajo para ver la parte de arriba de este objeto. Entonces, esta perspectiva me muestra eso, este objeto desde la parte de arriba. También está la perspectiva frontal, bastante más básica, se utilizaba en la antigüedad para hacer pinturas y dibujos que mostraran así algunos edificios o habitaciones. En esta perspectiva los objetos se sitúan con sus caras paralelas al plano del cuadro. Lo que está al frente queda paralelo. Y hay un único punto de fuga donde se dan todos los puntos. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto para nosotros técnicamente hablando? Que nos da solamente esta imagen de lo que podría ser y esto está totalmente deformado. No sé si es realmente así, no sé, no tengo una visión clara del ancho ni las dimensiones que esto tiene. Estas perspectivas cónicas, frontal o paralela, tienen un valor estético, se usa mucho en el arte, pero no son las que nosotros debiéramos estar usando técnicamente. Lo mismo está la perspectiva oblicua o angular, que también son variantes de las perspectivas cónicas, donde ya es más complejo el dibujo, pero al mismo tiempo sigue siendo artístico y sin ninguna validez técnica para nosotros porque nos complica la visión del objeto. ¿Ya? Y finalmente está la perspectiva aérea, donde tenemos hasta 3 puntos de fuga. Esto es lo que se usa normalmente en las proyecciones de edificios hacia arriba o de acantilados hacia abajo, si tuviera el punto de fuga 3 hacia abajo. Entonces nos está mostrando estos objetos desde una perspectiva bastante forzada. Artísticamente es bastante valiosa, muestra algo que da la impresión de que es la realidad. De hecho, en muchas ocasiones se aprovecha de esto en la realidad en general. Voy a darle un ejemplo del aprovechamiento de esto. No sé si ustedes han ido a Disney World, en general no sé, pero si te acuerdas, sí sabrán que ahí hay un castillo, el castillo de la Bella Durmiente. ¿Saben de eso, cierto? Que aparece también en el logo de las películas de Disney. Ese castillo de la Bella Durmiente que está en, ¿cómo se llama? En el Disney World, está construido con este esquema de engaño óptico. ¿En qué sentido? Por decirlo de alguna forma, los ladrillos de la base son de este tamaño y los ladrillos que están más arriba son mucho más pequeños. Entonces, si tú lo miras desde un punto de vista determinado, más abajo, te da la impresión que el castillo es muchísimo más alto de lo que realmente es, porque las partes que están más arriba se ven muchísimo más pequeñas. Entonces, incluso, como les dije, en este sentido se ocupa este esquema de perspectiva aérea para que en la realidad tú también seas engañado, entre comillas, con esta perspectiva. Es una perspectiva, como les dije siempre, de tipo artístico. En las perspectivas técnicas, la más antigua que se usa es lo que se llama ahora perspectiva militar, porque básicamente en su origen tuvo un uso militar. ¿Ya? Es una proyección axonométrica. ¿Qué significa axonométrica? Que depende de 3 ejes. X, Y, Z, igual. En el dibujo del XZ, como siempre, es vertical, y los otros dos, X e Y, forman un ángulo de 90 grados entre sí. De esta manera, entonces, estos tienen 120 grados, 150 grados, para dar los 360 grados que tiene esto en general. ¿Ok? Son 210 más 150, 360. Así que estamos en los 360 grados. Hay una imagen, una visión de esto. La parte superior del objeto se ve bastante claro, bastante bien definida, porque está en este plano de 90 grados. Entonces, este ángulo y este ángulo son 90 grados y las dimensiones son las correctas. Sin embargo, en el eje ZX, en el eje ZY, las dimensiones cambian. Hay unas proporciones distintas. Aquí puede ser, por ejemplo, 1 a medio y aquí puede ser 1 a 3/4. Con lo cual el objeto se puede mostrar claramente, sin embargo, esas proporciones, esas dimensiones distorsionadas, hacen que sea confusa la utilización de esta perspectiva. En general es bastante técnica, bastante bien construida, sin embargo es muy difícil de leer y nos complica la vida en ese sentido. Entonces, nosotros la perspectiva militar la conocemos, pero no la utilizamos. ¿Y cómo se parte esto?
parte de las mismas reglas que nosotros estábamos utilizando siempre. El cartabón, hacemos esta regla de cartabón en 360 grados, dejamos la vertical, usando el ángulo de 30 grados del segundo eje, damos la vuelta y usamos a 60 grados esto. Por eso se fijan, estas escuadras, cartabón y escuadra que nosotros utilizamos, son realmente utilizadas o fabricadas o construidas para realizar estas clases de perspectiva, esta clase de usos. Nacieron a partir de eso. Antes solamente existía la regla. Aquí está entonces, trazando esta otra, podemos construir el cubo que contiene a la figura en perspectiva militar. ¿Ok? Ahora tenemos que tener cuidado entonces que si esto mide 100 y esto mide 50, en realidad esto va a medir un poco menos de 100 y esto va a medir mucho menos de 50. ¿Ya? Y tenemos que ver en qué proporción estamos dibujando para saber que si esto en realidad es un medio, esto va a medir 25, si esto es 3/4, esto va a medir 75 en vez de 100, 25 en vez de 50. Y así. Esa es la complicación grande que tiene esta perspectiva militar cuando la estamos trazando. Y se utiliza así. ¿Ya? Esta es una perspectiva militar. Esta es una perspectiva y se usa, si se fijan bien, básicamente en arquitectura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me muestra la planta una bastante buena imagen de ella, bastante clara, definida, y algo se ve de las fachadas. Entonces, tiene un uso bastante adecuado para la arquitectura, pero no es el mismo uso, no es bastante adecuado para nosotros en esta clase de dibujo técnico. ¿Ok? También está entonces la perspectiva caballera. Se llama perspectiva caballera porque en principio la utilizaban los nobles para los dibujos de sus construcciones, de sus viviendas, sus castillos. Es un sistema de representación axonométrica, también depende del eje X, Y, Z, que utiliza la proyección paralela oblicua, en el que las dimensiones del plano proyectante frontal, ¿ya? Y todos sus elementos paralelos están en verdadera magnitud. Aquí se ve claramente que está correcto esto. Ya en perspectiva caballera, dos dimensiones de volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud, el alto y el ancho, y la tercera, la profundidad. Aquí está el problema, con un coeficiente de reducción. ¿Ya? Las reducciones va a depender del dibujante o de quien quiera hacerlo. Entonces puede ser un medio, 2/3, 3/4. Entonces si esto mide 100 y esto mide 100, si está un medio, esto va a medir 50 ahora, con lo cual se distorsiona completamente el dibujo. Igual es difícil de visualizar. Es más fácil de trabajar, en todo caso, eso es cierto, pero es muy difícil de visualizar en términos generales. Así que, en términos bastante claros, no es una perspectiva que utilicemos nosotros con mucha frecuencia. No se utiliza mucho en dibujo técnico, especialmente ahora no se utiliza. En dibujo técnico se utilizaba hasta principios del siglo pasado, que también lo utilizaban para algunos dibujos de mayor magnitud sobre todo. Es bueno para dibujos grandes, que pueden hacer que entren más claramente en el plano. ¿Cómo se dibuja esto? Mediante la regla de escuadra de 45 dibujamos la vertical, esta. ¿Se fijan? Esta es la que dibujamos. Trazamos la perpendicular, no hemos movido la escuadra, la regla, perdón. La perpendicular, sin moverla tampoco la regla, invertimos la escuadra, tomamos el punto de intersección de las rectas, trazamos el eje final. El ángulo es variable, pero normalmente es 45 grados. ¿Eh? Y aquí está. Y ahora trazamos todos los puntos en la línea paralela y construimos la caja que contiene este objeto. En general, estas perspectivas de caballera es las que se utilizan incluso en los dibujos en los juegos games, en los games de dibujos, en los juegos electrónicos, los juegos que ustedes usaban antes, porque ahora son mucho más profundos que esto, mucho mejor construidos, pero los juegos básicos antes eran construidos en esta perspectiva caballera, que son más fáciles de representar, dan la sensación, alguna pequeña sensación de profundidad, y nosotros podemos trabajar sin ninguna mayor preocupación por esto. Lo mismo pasa aquí en esta clase. Y como les dije, esto se utilizaba mucho en el diseño, dibujo de elementos arquitectónicos de los caballeros antiguos, se utilizaba para grandes castillos, por ejemplo, el dibujo de grandes castillos, de manera que quedaban bastante bien representados, eran fáciles de visualizar, no se veían tan desproporcionados, se veían bastante claros. Pero como les dije, esta perspectiva caballera se usó en el dibujo técnico hasta principios del siglo pasado y ya no se utiliza porque es bastante más compleja de visualizar. ¿Qué usamos nosotros?
es que es lo que vamos a usar nosotros siempre. Ojo con esto, por favor, que esto es bastante básico, pero que no debe olvidarse. Nosotros vamos a usar la perspectiva isométrica. Como su nombre lo indica, aquí dice isométrica, es decir, iso igual, medida, métrica medida, de igual medida, es una perspectiva que al dibujarla me entrega información del objeto con las dimensiones tal cual son ellas. Y tiene una imagen bastante más razonable de cómo se ve el objeto. Entonces, cumple estas dos funciones y por lo tanto es bastante más eficiente para nosotros. La perspectiva isométrica es así. También es una proyección axonométrica, significa que depende de los ejes X, Y y Z, a 120 grados cada uno. 120 por 3 son 360, aquí está completamente. Si se fijan bien, cada una de las caras está en una proyección. Cada una de las caras está proporcionalmente definida. ¿Ya? Y lo que es importante es que en todas las caras, las dimensiones tienen la misma magnitud. Si esto mide 100, esto mide 100, esto mide 100. Si esto mide 50, esto mide 50, esto mide 50, todo. Entonces es fácil determinar directamente en el dibujo las dimensiones del objeto y al mismo tiempo se ve como si estuviera con cierta perspectiva. Podemos dibujar entonces adecuadamente el objeto y podemos tener una representación clara de él. Ojo que en la perspectiva isométrica, lo que está detrás de las paredes, de los bordes, del volumen, no se dibuja. ¿Ya? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo se dibuja eso? Usando la regla del cartabón, dibujamos 360, dibujamos la vertical. Bueno, el procedimiento tradicional de trazado consiste en dibujar el prisma que envuelve la pieza objeto e ir eliminando material de esta hasta obtener el objeto deseado, utilizando las medidas de las vistas y reproduciéndolas en cada eje, y esa es la ventaja. El prisma se dibuja usando ángulo de 30 grados para formar la base y paralelas para definir la forma. Entonces tenemos dibujando la vertical, dibujamos con la escuadra los 30 grados por un lado, los 30 grados por el otro. ¿Ya? Y luego trazamos las paralelas en los puntos. En el caso de la perspectiva isométrica, todas las caras rectas de una forma siempre se dibujarán paralelas a los ejes perspectivos respectivos en las cuales se proyecta. Esta línea y esta línea son paralelas a esta. Esta línea y esta línea son paralelas a esta. Y esta línea y esta línea son paralelas a esta. ¿Se fijan? Entonces todas las caras son paralelas, todas están a 30 grados, todos tienen la misma dimensión, es muy fácil de dibujar esta. Por lo tanto, jóvenes, esta es la perspectiva que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Y la perspectiva isométrica se sigue utilizando ahora que es la más representada, es la más utilizada en dibujo técnico. Todos los objetos que nosotros hablemos en perspectiva, los vamos a dibujar en esta perspectiva isométrica. ¿Hay alguna duda respecto a esto? No creo, ¿cierto? Voy a subir el video, voy a subir esta presentación a la página para que la tengan también y puedan ustedes trabajar y visualizarla, porque con eso vamos a trabajar. Ahora, dentro de esto mismo, vamos a ver los pasos específicos para dibujar en perspectiva isométrica. Y esto va a ser entonces esto. Ya, esto entonces es cómo se dibuja en perspectiva isométrica, cómo vamos a dibujar nosotros en perspectiva isométrica, cada vez que hagamos una perspectiva. Primero, dibujamos la perspectiva isométrica de la figura, de esta figura. Tenemos esta figura, tenemos las tres vistas principales de esa figura, y en base a eso, nosotros vamos a construir, vamos a dibujar entonces la figura isométrica. Determinamos el punto de origen, en este caso es este, aquí. Trazamos aquí, en este punto, el sistema de coordenadas. A este sistema de coordenadas le trazamos entonces las líneas base horizontales. Estas líneas son horizontales, pero nosotros las dibujamos a 30 grados. A 30 grados, en ambos lados. 30 grados acá, 30 grados aquí, pero corresponden a la base, ya lo que está pegado al suelo. Dibujamos entonces después los anchos, los puntos de ancho y espesor, y trazamos las verticales. Esto tiene este espesor y tiene este ancho. Trazamos las verticales paralelas a esta línea. Y luego trazamos la altura del objeto. Y aquí mismo, en este punto de altura, trazamos líneas a 30 grados que son paralelas a esta. Esta línea de 30 grados son paralelas. Ya tenemos entonces puntos, otros puntos más, que nos permiten identificar entonces el prisma completo que contiene la figura. Una vez que estamos construyendo, tenemos construido este rectángulo,
dibujamos los puntos interesantes, porque ya no es el cubo completo, sino ahora son los puntos interesantes del objeto. Por ejemplo, estos. ¿Se acuerdan de este y este? Que están aquí y aquí, aquí y aquí. Entonces nosotros los trazamos ubicándolos aquí. Y luego, teniendo estos puntos significativos, estos puntos interesantes, lo único que hacemos es recordar entonces primero que hasta el momento hemos trazado líneas de posición. Son líneas que apenas se distinguen y nos permiten posicionar adecuadamente los elementos principales del dibujo. Antes de dibujar, se debe construir este paralelepípedo que muestra las dimensiones máximas de ancho, largo y alto del objeto. Es la caja que contiene el objeto, sin importar su forma final. Siempre será en rectángulo, ya que de esa forma podemos dibujar más fácilmente la perspectiva isométrica. Y luego, trazamos. Unimos todos los puntos correspondientes, tenemos que entender la figura claramente para poder dibujarla, y ya tenemos nuestro objeto dibujado en perspectiva. El dibujo en perspectiva tiene la finalidad de mostrar el objeto con su apariencia general, de tal forma que solo se muestra en él las aristas que son visibles y se utiliza un solo tipo de línea. Esto es parte de la normativa de dibujo que nosotros vamos a empezar a aplicar ahora. ¿Estamos entonces? Cuando nosotros tenemos esto, podemos entonces empezar a construir objetos en perspectiva isométrica. ¿Se acuerdan de este objeto? Es el que teníamos, ¿ya? Como tarea. Yo les hice este monito, que parece que estuviera en perspectiva, pero es un monito con dimensiones, y ahora vamos a construir realmente la perspectiva isométrica de este monito, entre comillas. ¿Ok? Para eso, tenemos un plano, un formato A4, donde yo voy a trazar una base. Voy a poner en la parte de abajo de la figura, o sea, del formato más bien abajo, porque para acá voy a crecer. Voy a poner entonces el punto inicial, que es este, y trazo esta línea de fondo, es la base. Me voy a apoyar acá abajo para trazar estas líneas, y me voy a poner un poco más hacia la izquierda, porque el objeto, si se fijan bien, tiene esta línea más a la izquierda. ¿Se fijan? Así que lo mismo voy a hacer yo. Esto es un valor, tiene un valor estético, no es un valor bastante definido, así que lo ponemos acá más o menos por aquí. Me apoyo en la parte de abajo, que quede bien paralelo, y trazo. Luego, con esto mismo, me apoyo en la misma línea, y trazo. Desde el origen hasta allá, me doy vuelta, me apoyo en la misma línea, y trazo. Tengo la base de mi dibujo. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es poner las medidas. Las medidas son 25 de ancho, 20, 25 aquí, y lo marco. 60, el grosor, o sea, este es el ancho, el otro era el espesor, 60, aquí y acá. Y la altura era 70. Marco aquí los 70. Tengo marcado 70, 25, 60. Entonces voy a hacer esto mismo. Fíjense que ahora me voy a apoyar aquí, en esta línea, porque quiero hacer líneas paralelas a esta. Asegurarme que son paralelas a esta. Me apoyo en la línea. Pongo la escuadra abajo para sujetar y trazo hacia arriba desde el punto de intersección con la arista. Así que yo cada vez que quiera construir líneas paralelas, lo que hago es apoyarme en esta. Me apoyo acá y trazo esta. Doy vuelta, trazo esta. Doy vuelta y trazo esta. Voy a ver si alcanzo dándome vuelta, parece que no, así que me apoyo acá, en esta. Apoyo aquí. Trazo acá. Y luego entonces sigo trazando esta.
aquí. Trazo esta. Trazo esta. Y trazo esto. Y tengo construida la caja que contiene esta forma. ¿Ok? ¿Qué tengo que dibujar ahora? Los puntos importantes de esto. La altura que es 15 milímetros, por ejemplo, acá. Aquí 15. La misma altura del dibujo, la marco acá. Aquí 15 más. Y de aquí arriba 15 hacia abajo. Aquí tengo 20. Voy a poner acá. Y acá tengo 20. Tan simple como eso. Nuevamente, para adecuar el trazado, me apoyo acá, apoyo hacia acá y trazo hacia arriba. Y trazo hacia abajo. Tengo eso. Trazo acá. Trazo este punto. Y ahora, apoyándome aquí. Para construir una línea paralela. O hacia arriba también, si quiero aquí esta, que veo que está paralela igual. Trazo este punto. Trazo este punto. Y ahora voy a trazar los puntos que siguen. Este. Acá. 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 Y acá. Estoy trazando todos los puntos por donde yo sé que van. Voy a dibujar entonces, aquí no debería hacerlo ahora, la cara para que la vayamos viendo. La cara parte de aquí. Esto es lo que está... Perdón. Aquí, esto es lo que está pegado acá, que es esta línea. Esto es toda esta cara. Esta es la cara que voy a dibujar porque está pegado aquí, así que es fácil dibujarlo directamente en la cara. Aquí. Acá. Esto me va a servir también de guía para el resto del dibujo. Y acá. ¿Ok? Y ya tengo entonces parte importante. Voy a dibujar esta parte también, que también está bien clara, así que la dibujo. Es fácil dibujar aquellas partes que están bastante pegadas o bien pegadas a las caras. Eso, porque se dibujan tal cual. Entonces ya tengo esa primera parte. Voy a seguir trazando para poder apoyarme. Para poder dibujar un poco más. Entonces, esto está paralelo. Paralelo. Perpendicular inmediatamente. Perpendicular inmediatamente. Y ahí tengo el resto completo de la figura. Porque yo lo que tengo que hacer ahora entonces es marcar esto. Esto.
esto acá, esto aquí, y esta parte está en diagonal. ¿Ya? Vista de este perfil izquierdo, se ve una diagonal, que esa es la que voy a dibujar acá, así. Y listo. Comparen esto con el monito. Este es el dibujo en perspectiva isométrica. Le pongo mi nombre. Y así es como se ve el objeto. Estas tres vistas, a partir de ellas mismas, construyo este objeto entonces y se ve así en perspectiva isométrica. ¿Estamos? Fíjense, lo que yo le subí como presentación de perspectiva isométrica, lo que yo hice ahora de dibujo en perspectiva isométrica, es la única manera de dibujar perspectiva isométrica y no depende, no afecta en nada qué tan complejo sea el objeto que estamos dibujando. La forma de trabajo es siempre exactamente la misma. ¿Ok? Entonces, la forma en que nosotros vamos a dibujar perspectivas isométricas y dibujos técnicos a partir de ahora va a ser esta única. ¿Ok? No hay más complicación que eso. ¿Alguien alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nada? Profe, Dígame. ¿puede repetir cómo trazó las primeras líneas con el cartabón? Las primeras líneas de partida, la base va a tener que tener un punto. En alguna parte de la línea, voy a dar una vuelta para aquí. En alguna parte voy a tener un punto, así que lo que hago yo es, a qué altura del borde voy a tener el punto, me apoyo, trazo el punto, o sea, trazo la línea, después me apoyo hacia abajo, y trazo la perpendicular, y este punto es el origen. A partir de ahí, apoyándome ahí abajo, de hecho es bueno no estar tan alejado, esto como estaba más, era un objeto más pequeño, lo puse justo en el medio, por eso me alejé de este borde, pero no es bueno alejarse mucho. Trazo las diagonales a 30 grados, porque esto tiene 30 grados, acá y acá, apoyándome en el mismo borde, y ahí tengo entonces las diagonales de esto. A partir de aquí, teniendo esta diagonal a 30 grados, esta diagonal a 30 grados, y esta línea horizontal, vertical, aplico solamente las dimensiones exactas del objeto que están en las vistas, las dimensiones exactas, y con eso ya puedo construir, básicamente repitiendo líneas paralelas, como lo hemos aprendido con el uso de las reglas, construir la caja que contiene completamente la figura. Una vez que tenemos la caja que completa totalmente la figura, podemos ir sacando partes y piezas para poder construir el objeto. Que lo pueden ver después en el... como digo, voy a subir este video, te corre hasta el punto donde está el video, en lo que quieres ver, y ahí ves cómo trabajé con las reglas. Les recomiendo que ustedes realicen este mismo ejercicio, tal como yo lo hice, para que, ya les dije, es siempre la misma forma de dibujar una perspectiva isométrica. Así que con eso basta. Lo demás va a ser solamente ejercicio y complicaciones nuevas que vamos a ir agregando ahí clase a clase. Pero nada más. ¿Ok? Ya, jóvenes. Si no tienen ninguna otra duda o complicación, claro, no hay problema, Reinaldo. Nos quedamos entonces. Jóvenes, nos vemos entonces. Cuídense. Profe, Dígame. ¿podemos hablar después de clase? Claro. Ya. Ahí Reinaldo también quiere hablar. Así no sé, ¿pueden hablar los dos juntos o hay algún problema en eso? No, a mí me da lo mismo. Ok, Ninguno. ya. Reinaldo. Ninguno. Ya, estamos entonces. Estamos entonces después de clase ahora. Ya, jóvenes. Chao, profe, que esté bien. Ya, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Ok, estamos. Jóvenes, ¿quién quiere hablar? Reinaldo, pediste que hablar primero. Cuéntame, ¿cuál es tu cuento? ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre? Sí, profe, es que resulta que el tema de la PEP, del laboratorio,
¿Qué pasó? Pero estamos en teoría, pero dime. Sí, es que resulta que esa, no sé por qué, no sé si se despistado, pero no la vi ese día. ¿No la viste? No. Quizá porque se me fue, no sé qué onda, pero no la vi, me enteré, la vi recién Pero cuando ¿cómo te, dijeron que pero estaban si, las notas. oye, pero ¿cómo te vas a enterar recién si los alumnos siempre tienen que estar una o dos veces a la semana entran a la página virtual a ver qué es lo que ha aparecido, ¿cierto? Ah, ya. Ah, no sé qué decirte, haga una cosa, veamos cómo te comportáis con más adelante y ahí vemos qué podemos hacer, ¿no? Ya, perfecto, no hay problema. Ya. Si, oye, si no aprendí, si me mostráis, no sé, trabajo o una prueba deficiente, nada que hacer. Pero ahí sí, si demuestras que has aprendido y tienes el Sí, porque esfuerzo, conversamos. la del laboratorio era más o menos similar a la segunda Es de la la... misma. Sí, es la misma, entonces ese era el tema, porque la otra sí la hice. Hagamos una cosa. Dígame. eh, responde la PEP 2, o sea, perdón, la pregunta, la PEP de laboratorio, respóndela, envíamela por correo y yo lo iba a tener presente. Si demuestras con el transcurso de aquí a fin de clase que avanzaba, que sí, que te has preocupado, te la reviso. Ok, ¿hasta cuándo tengo plazo? Para el fin de semana. Ya, perfecto. Pero jamás te voy a poner un 7, ¿eh? No, no hay problema, obvio. Vamos entonces, Ronaldo. Sí, ya, muchas gracias. Ok, Ronaldo, cuídate. Profe, yo Cuenta. estoy en una situación similar, con la única diferencia que a mí me pasó porque no tenía internet. Ah, Entonces, ok. Tú me yo me mandaste un correo, enteré, ¿no? sí, Ya, no, sí, ya veré si es la misma alternativa entonces para ambos, no te preocupes. ¿Ya? ¿cuál es la alternativa? Es que ¿Estáis mirando al gato? no estaba con dolor de guata por ansiedad. Ah, ya, No, joven, ¿qué ¿qué pasa? pasa? ¿Qué clase de ingeniero estamos formando con dolores de guata? No, la alternativa es que respondas tú la P2, ¿ya? El Me la mandas laboratorio. por correo y yo la voy a tener guardadita. Si de aquí a fin de Ya. año todos tus trabajos, la PEP2 vale callampa, no, Mm. no te pesco. Pero si mejora, conversamos. Con PEP 2 se refiere al laboratorio que no Sí, hice. po. No, Ya. espérate. En laboratorio tenemos PEP1 y PEP2. La PEP2 no la hemos hecho todavía, obvio. Mm. Ya, la PEP1 me la mandas ahora, PEP1, la que está Ya. la página, por correo. Yo la voy a guardar, ¿ya? Y si en el PEP2, y durante el transcurso, me demuestras que sí, progresado, aprendes, me demuestras eso, te reviso Mm. la PEP1 y arreglamos la nota. Pero si no, te pongo tu 1, te lo chanto. Ya, bueno. ¿Sí? Ahora entendí. Ya. Muchas ¿Estamos de gracias. acuerdo? ¿Estamos de acuerdo entonces? Sí. Listo. Ya, ok, Chao, chao. Felipe. Que esté bien. Chao.